Vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 8 de Proverbios y vamos a ver un poquito acerca de este capítulo fantástico que escribió Salomón, que habla durante todo el capítulo, habla de la sabiduría, de los beneficios que conlleva el hecho de adquirir sabiduría en nuestra vida, de las bendiciones que trae, de cómo se va desarrollando la vida de aquel que elige, que se esfuerza por incorporar sabiduría en su vida. Ahora, lo primero que tenemos que entender es lo que dice Salomón en el capítulo 1, versículo 7, ¿qué es la sabiduría? Bueno, dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que rechazan a Dios, entonces lo que están haciendo es desechar la sabiduría y la enseñanza. Porque, a ver, Salomón no habla de la sabiduría como un mero intelecto cultural, no, habla de la sabiduría que desciende de lo alto. No habla de cualquier sabiduría, habla de la sabiduría que viene de parte de Dios. Eso es lo primero que tenemos que entender. En la Nueva Traducción Viviente dice que el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Entonces, la base de la sabiduría que desciende de lo alto, es el temor del Señor. Ahora, ¿quiénes pueden tener temor de Dios? Y aclaro que no es un temor de miedo, sino que es un temor reverencial. Un temor en donde uno quiere agradar a Dios, en donde uno quiere amar a Dios, y en ese esfuerzo por agradarlo, por amarlo, uno se va alejando del pecado porque sabe que cuando uno peca, y más aún cuando uno peca deliberadamente, ese pecado lastima, hiere el corazón de Dios. Entonces uno se aleja de todo aquello que hiere o que lastima o que ofende a la persona de Dios. Eso es el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuanto más creces vos en el Señor, más te alejas del pecado. Y cuanto más te alejas del pecado, más te acercas a Dios y más espacio le das a Dios para poder obrar en tu vida y para poder llenarte de sus bendiciones. Y de hecho, el crecer en sabiduría conlleva un montón de bendiciones. Mirá, te voy a leer, nosotros ahora vamos a leer del versículo 1 al 3, pero quiero detallarte algo que dice a partir del versículo 12. Dice: yo la sabiduría convivo con el buen juicio. Aquel que adquiere sabiduría, esa sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría de lo alto, dice que conlleva tener buen juicio. Sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento. Cuando vos tenés sabiduría de parte de Dios, tenés discernimiento espiritual. Todos los que temen al Señor, dice, odiarán la maldad. Es lo que te decía, vas a odiar la maldad, vas a odiar al pecado. El pecado cada día está más lejos de tu vida. Por eso odio el orgullo y la arrogancia. Sabemos que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y la vida de Jesús es un ejemplo de humildad de principio a fin. Y la vida del creyente debe ser un ejemplo de humildad. La corrupción y el lenguaje perverso también es algo que vamos a odiar cuando crecemos en sabiduría. Dice, el sentido común y el éxito me pertenecen. Cuando vos te esmerás por adquirir sabiduría, dice que el sentido común y el éxito le pertenecen a la sabiduría. La fuerza y la inteligencia también son de la sabiduría. Entonces, el ser sabios, el tener esa sabiduría que viene de lo alto, conlleva todos estos beneficios, todas estas virtudes, todas estas bendiciones. Ahora, hay algo que es clave. Para poder adquirir sabiduría hay que tener un oído sensible. Fíjate cómo dice el versículo 1 del capítulo 8. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. ¿Qué es lo que está queriendo decir Salomón con estos ejemplos de ubicaciones? Dice, a las alturas junto al camino. En una parte alta del camino, allí está la sabiduría clamando, clamando y clamando, llamándote a vos y llamándome a mí, para que adquiramos sabiduría, para que dejemos de ser insensatos, como lo dice el capítulo 1, versículo 7.
para que dejemos de ser insensatos, porque dice que los insensatos son los que desprecian la sabiduría. Para no despreciar la sabiduría hay que tener un oído sensible, porque Dios está clamando todo el día, todos los días, y nos está pidiendo que seamos personas sabias. Sigue diciendo, a las encrucijadas de las veredas se para, es decir, en las esquinas, en donde puede pasar cualquier extranjero, cualquier persona. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a las encrucijadas de los caminos y luego habla de la ciudad. Las encrucijadas de los caminos están fuera de la ciudad. Entonces, no es que la sabiduría se resume a unos pocos que están dentro de la ciudad, sino que se resume a cualquier persona que la busca. La sabiduría no es algo propio de unas pocas personas. Dice, no, pasa que él estudia mucho la palabra de Dios, no, porque él es una persona que fue al instituto bíblico o cosas por el estilo. No, la sabiduría está al alcance de cualquiera que la quiera buscar. Porque básicamente la sabiduría es el conocimiento de Dios. Toda la palabra de Dios es sabiduría, porque la esencia de Dios es sabiduría. Entonces, cuanto más nos esforzamos por conocer de Dios, entonces más sabiduría de lo alto vamos a adquirir, y cuanto más sabiduría de lo alto podamos adquirir, entonces más el Señor va a transformar nuestro corazón para poder hacernos personas nuevas. Pero todo empieza con tener un oído sensible. ¿Por qué? Porque lo que entra por nuestro oído lo procesa nuestra mente, y lo que procesa nuestra mente lo bajamos a nuestro corazón, y es allí donde Dios empieza a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestras formas, a cambiar nuestra mente.